Muy buenas tardes, estudiantes de la institución educativa General Díaz Jordán del municipio de Garzón. Les habla su profesor Samuel Trena Ñustes. El día de hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de las leyes de Newton. El indicador de desempeño comprende las aplicaciones de las leyes de Newton en situaciones cotidianas. En clases anteriores nosotros hemos hablado sobre las leyes de Newton, las tres leyes de Newton, y hablamos también sobre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces vamos a recordar la segunda ley de Newton, que dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente lo escribimos de esta manera: sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Recordemos que la sumatoria de fuerzas es la fuerza neta, y si yo despejo la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre su masa. Eso es importante que lo tengan en cuenta. En una situación que podemos tener, un hombre está empujando una caja, una situación cotidiana, y nos piden que determinemos la aceleración que actúa sobre este cuerpo. Primero tenemos que analizar las fuerzas que actúan sobre él. Recordemos que hablamos de varias fuerzas. La primera que hablamos fue del peso, fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de rozamiento y la fuerza externa. En este caso, entonces, tenemos lo siguiente. El cuerpo tiene una fuerza externa que le aplica aquí el obrero, la que está empujando la caja. Tiene un peso que es dirigido hacia abajo, y como está sobre una superficie, también tiene una fuerza normal. Y obviamente hay una fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Hay que tener en cuenta que en este caso, como no hay más fuerzas verticales, decimos que la fuerza normal es igual al peso. Para hallar la aceleración, vemos que el cuerpo se mueve horizontalmente. Para ello aplicamos entonces la segunda ley de Newton, que me dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero esa sumatoria de fuerzas solamente sobre el eje X, que sería la fuerza externa menos la fuerza de rozamiento. Y si despejamos la aceleración, esta masa que está multiplicando pasa a dividir. Eso es como para que tengamos en cuenta esa parte. Nos damos cuenta también que las fuerzas verticales en este caso no están afectando el movimiento horizontal, porque las fuerzas verticales están en equilibrio. Entonces, como para que tengan en cuenta esa parte. Listo, vamos a ver el primer ejemplo del día de hoy. Un tren debe transportar cierta cantidad de carbón, como lo muestra la siguiente figura. Vemos el tren. ¿Cómo debe ser la fuerza total sobre cada uno de los vagones para que el tren se mueva con aceleración constante? Le pido a los estudiantes que hagan una pausa para que analicen cuál sería la respuesta correcta a este caso. En este caso me está hablando sobre la fuerza total sobre cada uno de los vagones, ¿no? Fíjate que me está hablando para que se mueva. Y me dice, primero, la fuerza sobre el vagón 1 debe ser el doble de la fuerza sobre el vagón 2. Y bueno, me están hablando de las diferentes opciones. Para analizar esto, vamos primero a analizar el vagón 2. Vemos que aquí, por medio del soporte, él está siendo aplicado por una fuerza. Vamos a llamar esa fuerza 2. No hay más fuerzas que actúan sobre él. Normal y peso se van a equilibrar. Así que solamente va a haber esta fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. O sea, en este caso, entonces la fuerza 2 va a ser igual a la masa, que es 5.000 kilogramos, por la aceleración. Por lo tanto, obtendríamos esta conclusión. Ahora bien, vamos a analizar el vagón número 1. Este vagón número 1, entonces vemos que está sometido esta misma fuerza que aplica sobre el vagón 2, pero ahora va a ir esa fuerza hacia la derecha, porque es donde está, digamos, el soporte que tenemos acá. Entonces, a eso llamamos esa fuerza 2. Y la locomotora le está aplicando una fuerza 1, con la cual está
llevando el vagón 1. Entonces aquí vemos que el vagón 2 nomás hay una fuerza que hemos definido que lo está moviendo, y en el vagón 1 hay dos fuerzas. Entonces la fuerza 2, que ya vemos que es 500 por A, perdón, 5000 por A, 5000 kilogramos por aceleración, y la fuerza 1 que no la conocemos. Aquí es donde tenemos que hacer el análisis. Aplicamos, aquí tampoco tendremos en cuenta ni la fuerza normal ni el peso, como le digo, está mostrando las fuerzas horizontales, que es lo que me está pidiendo aquí que analicemos. En este caso, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a masa 2 por aceleración. Estamos hablando del vagón número 2. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X? Vemos que actúan esta fuerza 1 y esta fuerza 2. Entonces decimos que esa fuerza 1 menos esa fuerza 2 va a ser igual a masa 2 por aceleración. Lo podemos expresar de esta manera. Ahora, la masa 2 es 10.000 kilogramos, es lo que me está mostrando aquí. Entonces decimos que fuerza 1 menos fuerza 2 es igual a 1000 por A2. Ahora, vamos allá a la fuerza 1, porque la fuerza 2 ya la conocemos, vale 5000 A. Entonces, esta fuerza, como está restando, pasa al otro lado a sumar. De tal manera que me quedaría de esta forma. 10.000 A más 5.000 A. Recuerden que esta es la fuerza 2, ¿no? Que pasa a sumar. Y si yo sumo 10.000 A más 5.000 A, eso me va a dar 15.000 A. Lo que me está mostrando que esto es 3 veces la fuerza F2. Por lo tanto, la fuerza sobre el vagón 1 debe ser 3 veces la fuerza sobre el vagón 2. Respuesta correcta, la D. Listo, chicos, espero que haya quedado claro. Igual pueden volver ustedes a ver el video para la explicación, o recuerden que las dudas se pueden colocar en el foro o en clase de manera presencial cuando de pronto nos encontremos. Ejemplo número 2. Bueno, para el número 2 vamos a un tema importante que es plano inclinado. O sea, ya hablamos, el ejercicio anterior era de manera horizontal. Ahora vamos a ver el plano inclinado, que tiene una apreciación que tenemos que hacer. En este caso tenemos un objeto, fíjese, que se mueve por un plano inclinado que forma un ángulo con la horizontal, y se aplica una fuerza para que suba. O también podemos tener esta situación donde bien sea que el bloque se desliza o le aplicamos una fuerza también sobre el plano para que se mueva. Entonces, en este caso el comportamiento es un poco diferente. ¿Por qué? Porque dijimos que si el cuerpo estaba sobre el eje horizontal, al determinar el peso, dijimos va dirigido hacia abajo, y dijimos que la fuerza normal va hacia arriba, y dijimos que en este caso normal era igual al peso, y pues aquí hay una fuerza externa que lo empuja, y hay una fuerza de rozamiento que dijimos que era μ por normal. Pues esa fuerza de rozamiento dependía de esta normal, que es el peso. En este caso de plano inclinado, la cosa cambia, la situación cambia. Y para explicarlo mejor voy a apoyarme de estas animaciones que están en Educa Plus, para mostrar cómo es el comportamiento, cómo es que se debe adecuadamente determinar las componentes, los vectores que están allí. Entonces, esta página me está mostrando la descomposición del peso en un plano inclinado. Porque como ustedes ven, el peso está en color rojo dirigido hacia abajo, pero en este caso, cuando hay plano inclinado, se va a descomponer el peso en dos componentes, una azul y una verde, y eso quiero que lo entiendan. Miren ustedes que aquí se puede apreciar mejor si aumento el ángulo, y lo que me está diciendo acá es que cuando eso ocurre, la componente sobre el eje Y es igual a mg coseno del ángulo, y la componente sobre el eje X mg por el seno del ángulo. Eso para que tengan en cuenta. Si yo aumento el peso, pues van a aumentar los valores. Aquí la animación me permite a mí calcular automáticamente los valores, la función mg por la función seno y mg por un coseno. O sea, lo que me quiere decir es que el peso, aunque sigue dirigido hacia abajo, tenemos que descomponerlo uno sobre el eje Y y uno sobre el eje X para poder hacer el análisis vectorial de las fuerzas. Ahora bien, miremos ahora si el cuerpo se está moviendo. Entonces, si el cuerpo se está moviendo, aquí tenemos una situación que voy a
subir un poco para que ustedes miren esta parte. En este caso, si el cuerpo sube, fíjese que el componente del peso que está en rojo, para que ustedes lo analicen allí, sigue siendo dirigido hacia abajo, pero se me descompone en la componente sobre el eje Y, que es mg coseno, lo vemos aquí abajo, y la componente sobre el eje X, mg seno. Ahora, si el cuerpo sube, la fuerza de rozamiento va, fíjense ustedes, aquí tenemos Fr contra el movimiento. La fuerza normal ya no vale mg, ya no es igual al peso. La fuerza normal se va a equilibrar con la componente Y, o sea, con mg coseno. Si el cuerpo baja, entonces, ¿qué cambia? Que la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta, chicos, en estas componentes rectangulares. Yo quiero que ustedes después practiquen un poco más esta parte. De todas maneras, ustedes le van a permitir ahondar más justamente sobre esa parte. Entonces, los invito a que ustedes lo estén trabajando allí. Bueno, chicos, ahora volvemos entonces a nuestra presentación para hacer la siguiente conclusión. Entonces, cuando el cuerpo está en plano inclinado, si el cuerpo sube, se nos presenta la siguiente situación. Diagrama de cuerpo libre. Fíjese que la fuerza externa va sobre el eje X. O sea, nosotros colocamos el eje X en esta dirección y el eje Y en esta dirección, para que usted lo comprenda. Y ya no hablamos del peso, sino la componente sobre el eje Y, que dijimos que es igual a mg coseno del ángulo. Y la componente sobre el eje X, que es igual a mg seno del ángulo. O sea, ya no trabajamos W como tal, sino mg coseno y mg seno. Y en este caso, la fuerza normal es igual a mg coseno del ángulo. Muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si vamos allá, la fuerza de rozamiento es con base a la fuerza normal. La fuerza de rozamiento aquí la vemos, como el cuerpo sube, va contrario al movimiento. Para nuestra segunda gráfica, cuando el cuerpo baja, entonces la descomposición de fuerzas es parecido. Mire que también aquí colocamos el eje X, el eje Y. De la misma forma, la componente X es igual a mg seno del ángulo. La componente Y es igual a mg coseno del ángulo. O sea, eso no va a cambiar. De la misma forma que también decimos la fuerza normal es igual a mg coseno del ángulo. Esto quiere decir que cuando trabajemos con plano inclinado, la fuerza normal no es igual al peso. La fuerza normal la determinamos multiplicando el peso por el coseno del ángulo. Y la componente sobre el eje X es igual a mg seno del ángulo. Ahora bien, en este caso, la fuerza de rozamiento sube, porque es contra el movimiento. Y aquí tenemos la fuerza externa. Si el cuerpo se está deslizando, es posible que tengamos también la situación donde el cuerpo no requiere una fuerza externa, o sea que no haya fuerza externa, pues simplemente la fuerza que estaría haciendo que se mueva en esa dirección es la componente sobre el eje X del peso, mg seno del ángulo. Bueno, espero que esta parte ya quedó clara. De pronto a veces se les puede complicar un poquito al respecto. Veamos entonces este ejemplo para que podamos entender mejor lo que les acabo de explicar. Un bloque de 2 kilogramos es arrastrado hacia arriba por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, mediante una fuerza 50 Newton paralela al plano. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano es 0.25 y me están pidiendo que determine la aceleración del bloque. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos esta situación. Es decir, hay un ángulo de 30 grados que tiene ahí. Hay una fuerza externa de 50 Newton. Y entonces tenemos que hacer la descomposición que mostramos ahorita. Entonces aquí tenemos esta fuerza externa vale 50 Newton. La fuerza normal va a ser igual a mg coseno del ángulo. En este caso, coseno de 30 grados. El peso se me descompuso en mg coseno de 30 grados y mg seno de 30 grados. Esta es la componente wx. Esta es la componente wy.
Y también aparece la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Para hallar la aceleración del bloque, primero tenemos que determinar el valor de las fuerzas. Entonces, como les decía, la fuerza externa, 50 newton, me lo está dando el ejercicio. La fuerza normal es igual a mg coseno del ángulo. La masa, que dijimos que es 2 kilogramos, por la aceleración gravitacional, que dijimos que es 10 metros por segundo cuadrado, por el coseno del ángulo me da 17.32 newton. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora, pueden ustedes hacer la operación. Es decir, la fuerza normal pues es igual a 2 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 30 grados, y eso me da 17,32, es lo que me está dando. Luego, para hallar la fuerza de rozamiento, recuerden que la fuerza de rozamiento es μ por la fuerza normal. Me están dando μ, que es el coeficiente de rozamiento, 0,25. Entonces multiplicamos ese coeficiente 0,25 por el valor de la fuerza normal, que es 17.32, y eso me da 4,33 newton. Listo. Con los elementos podemos hallar la aceleración del bloque, porque esa aceleración la voy a tomar en cuenta sobre el eje X, mire, que es donde se está moviendo, porque sobre el eje Y pues está en equilibrio. Por lo tanto, en este caso decimos sumatoria de fuerzas sobre el eje X. ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza externa, F, menos, hay dos fuerzas en contra, la fuerza de rozamiento y mg seno de 30, que es la componente del peso sobre el eje horizontal. Y esto es igual a masa por aceleración. Es, digamos, el cambio con respecto al plano horizontal. Lo que sigue ahora es reemplazar los valores. Esta masa que está multiplicando pasa a dividir. Y ahora sí, reemplazamos. Esta fuerza externa es 50 newton, lo vimos acá. Esta fuerza de rozamiento es 4,33 newton, la hallamos aquí. Y estos 10 newton es mg seno de 30 grados. Esta componente. O sea, dice, usted coge ahí, para que ustedes entiendan que la componente en X es igual a la masa, que es 2 kilogramos, por 10 metros por segundo cuadrado, por el seno de 30 grados. Eso me da 10 newton. Y dividimos por la masa. Recuerden que la masa es 2 kilogramos. Resolvémoslo en numerador, me da 35.67 sobre 2. Eso me da 17,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, de esta forma hacemos el análisis cuando tenemos plano inclinado. Es bueno que tengamos en cuenta esa diferencia. Hay ejercicios que nos van a salir con plano inclinado y debemos mirar que no es que sea más difícil, de pronto simplemente es que el peso lo descomponemos, uno sobre el eje horizontal, otro sobre el eje vertical, y de esa manera pues lo continuamos trabajando los otros ejercicios. Ejemplo número 3. Esta pregunta es tipo de IFES también, como la primera que hicimos, y está hablando de plano inclinado. Entonces es bueno que tengamos en cuenta esto para efectos de hacer nuestro respectivo análisis. Me está diciendo, me dice aquí el cuerpo, me dice, un estudiante observa cómo en un centro de entrenamiento físico hay máquinas con pesas que permiten fortalecer las piernas. Aquí estamos viendo la situación, el ejemplo aquí en las figuras, se muestran las figuras. Aquí vemos que tiene las piernas dobladas y aquí las tiene ya flexionadas, ¿cierto? Para empujar esa máquina. Él elabora un diagrama en que muestra las fuerzas que actúan. Lo que estamos ahorita analizando, miren, la componente del peso sobre el eje X, la componente del peso sobre el eje Y, de las pesas que están acá, de estas pesas, la fuerza que hace el hombre, que va en condición contraria, y aquí está la fuerza normal, lo que estábamos analizando. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué sucederá con la fuerza que tiene que hacer el hombre para levantar la pesa? Si el ángulo de inclinación de la máquina disminuye. Bueno, chicos, analícenlo por favor. Si quieren, darle pausa al video, tómense unos minutos para analizarlo y contesten la opción que ustedes consideren que es la más apropiada. Bueno, entonces, en mi diagrama de fuerzas, ¿qué observamos? Que el cuerpo está quieto. Quiero que eso lo entiendan. Aquí el cuerpo está quieto porque cuando tiene las piernas estiradas está en equilibrio. Eso quiere decir que la fuerza normal es igual a la componente del peso. Recuerden que esta componente es
mg coseno del ángulo. Y la fuerza que hace el hombre es contraria a la componente sobre el eje X del peso, que es mg seno del ángulo. Como está en equilibrio, si está quieto, la fuerza del hombre es igual a la componente del peso. O sea, tenemos que entender que esa fuerza que él hace es igual a mg por el seno del ángulo. ¿Qué ocurre si el ángulo disminuye? Si el ángulo disminuye, entonces el seno del ángulo disminuye. Y eso quiere decir que esta fuerza también va a disminuir. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. La D. La componente del peso que actúa en la dirección X disminuye. Vean ustedes que la B también la va a disminuir, pero el argumento que me está dando, el hombre podría estirar más sus piernas. Pues sí que es absurdo, ¿no? Porque pues él estira las piernas de acuerdo a la longitud de ellas, ¿cierto? No va a estirar mucho más. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que esa fuerza depende del seno del ángulo. Si disminuye, pues la fuerza de las piernas va a disminuir. Si aumenta, aumentaría también. En este caso, disminuye. Bueno, muchachos, eso sería lo de esta clase. Los invito ahora a que resuelvan el quiz que está con respecto a la temática. Y recuerden, muchachos, tenemos el foro para hacer las preguntas que se requieran. Tenemos también la próxima clase presencial en donde podemos, digamos que si no hemos resuelto las inquietudes que de pronto pueden salir, las resolvamos en clase. Pero primero, quiero que ustedes hagan ese trabajo personal, el trabajo individual de ese análisis. Con los compañeros también analicen la situación, si de pronto algún ejercicio les ha causado alguna dificultad, y luego sí vamos entonces a resolverlos con todos los demás compañeros en clase. Listo, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Hasta luego.